Buenos días, hermanos, hermanas. Un poco calor, ¿no? Sí, pero hasta hoy. Desde mañana, tendremos buen tiempo. Ya saludemos los unos a otros. Gracias, coros. Han trabajado mucho por nosotros. Ojalá que escuchemos en directo, ¿no? La canción, himnaria. Ya. Ustedes tengan cuidado de su salud, pero siempre les he dicho a ustedes, no tengan miedo, ¿vale? Confíen en el Señor, adelantamos. Ya. Vamos a orar y empezamos. Padre nuestro, te damos gracias por salvarnos del pecado. También gracias porque tú siempre estás con nosotros, nos guía, nos cuida, nos corrige con tu palabra, con tu misericordia. Señor, muchísimas gracias. Queremos andar según tu voluntad, según tu palabra. No queremos vivir como antes, éramos pecadores. Señor, danos más tu palabra, tu ánimo, tu fuerza para que nosotros andemos bien según tu voluntad. Entre nosotros, algunos hermanos, algunas hermanas tengan dificultades, enfermedades, Señor, está con los hermanos. Guíales, protégeles también, da más tu palabra gracia y consolación, por favor, para que ellos se levanten en tu palabra, en tu ánimo. También, Señor, al leer en nosotros hay almas perdidas. Queremos compartir tu gran gracia, misericordia, la salvación eterna con ellos. Señor, escuchando, oyendo nuestra oración, Señor, sálvales, guíales, por favor. Donde quiera que se predique en tu palabra, evangelio, Señor, está con los hermanos que sacrifican por tu evangelio, también con los oyentes, por favor. En este momento estamos en presencia de ti para alabar a ti, también para aprender tu palabra, para compartir tu gracia con los hermanos. Señor, estando con nosotros, guíanos, por favor, dejando todo en tu mano poderosa, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver Primera Reyes. Primera Reyes, capítulo 8. Versículo 26 al 40. Primera Reyes, capítulo 8, versículo 26 al 40. Esa oración de Rey Salomón. Vamos a leer alternativamente, primero yo un versículo, segundo ustedes juntos otro versículo, desde versículo 26 al 40. Primero yo. Ahora, pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona.
Tú oirás desde el cielo y actuarás, y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa. Versículo 40, vamos a leer juntos. Para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Hasta aquí. Ahora España y toda Europa ya se ha contagiado más por coronavirus, pero tasa de mortalidad, ¿eh? Eso no tanto como antes, por eso sí no tenemos mucha preocupación, pero yo quiero que nos reunamos cuanto antes todos hermanos con palabra libremente, liberamente, pero todavía no podemos reunirnos todos hermanos. Pero cuanto antes, yo quiero que los reunamos todos, comunicándonos unos otros en persona, en cara a cara, así como antes. Hoy, pastor de Iglesia Segovia, él va a Lanzarote iglesia, por eso misionero Han, él se fue por la mañana, se fue a iglesia Segovia. España todavía no hay nuestra iglesia que predica evangelio correctamente. Sí, hay alguna iglesia, sí, existiría predicar evangelio correctamente, pero para los españoles, las personas que viven en España, es esta palabra verdadera, ¿no? Palabra sana, correcta. Por eso yo quiero que Dios levante más iglesia verdadera en España, para que muchos españoles que viven en España, todos los hombres viven en España, tenga oportunidad de aprender, escuchar evangelio verdaderos. Hace una semana nosotros hicimos retiro de verano. Yo predicaba sobre evangelio, sobre la salvación. Y después yo expliqué domingo pasado, antes ya, sobre iglesia, reunión y reposo verdadero, ¿no? Porque
para recién nacido necesita esta palabra, por eso yo predicaba este tema. Hoy quiero predicar el tema, así, la vida cristiana normal, es decir, para llevar la vida cristiana normalmente, ¿qué tenemos que hacer? Una a una yo quiero explicar. Sobre todo, hoy quiero explicar sobre confesión y disciplina, ese tema. Porque algunos no saben bien este tema, por eso no procura llevar la vida cristiana con todo corazón. Y algunos otros están confundido tema arrepentimiento y confesión. Por eso ese tema yo quiero explicar, porque para llevar la vida cristiana correctamente, es decir, como tema de hoy, la vida cristiana normal, correcta, necesitamos este conocimiento sobre confesión, después de salvación, confesión y disciplina. Por eso hoy yo quiero explicar este tema. Salomón, después construir templo de Dios, él oraba a Dios largamente aquí. Primero Leyes capítulo 8, ¿no? ¿Por qué? Él había sabido su pueblo cometería pecado. Aunque pueblo de Dios tendría error ante Dios, también tendrá muchas disciplinas, castigos. Por eso, él sabiendo estos, cuando recibir estos, pueblo de Israel, ellos arrepintiéndose, volver a Dios, a ese templo, orar a Dios en este momento, por favor, Señor, tú oirás su oración. Perdona, por favor, sus pecados. Ya es pueblo de Dios para siempre. Sí, ¿verdad? Por eso ahora, aunque ellos ya han castigado muchos tiempos, ahora ha vuelto a tierra, según promesa de Dios, Antiguo Testamento, ha vuelto a tierra, Dios dio a sus padres. Pero en su historia, castigado muchísimo por sus pecados, por sus desobediencias. Nosotros también, ustedes, ya nuestra posición, hijo de Dios, salvos, hijo de Dios para siempre. Su posición eterna, segura, pero no andar como hijo de Dios, no vive como hijo de Dios. Es imposible, pero vive según su carne. Dios les castiga, les corrige, también nos da oportunidad, tiempo, que nos arrepentamos, ¿sí? Entonces, cuando cometamos pecados siendo hijos de Dios, cristianos verdaderos, ¿cómo recuperamos la relación con Dios? Sí, hijo de Dios, pero tenemos pecado, problema entre Dios y nosotros. ¿Hay algún problema entre Dios y nosotros? Relación. En su corazón no tiene paz, no tiene ánimo. Por eso no podía vivir como antes. No podía andar como cristianos, hijos de Dios. Por eso hay que recuperar su alegría, su fuerza, todo como el día de la salvación, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperamos estos? Entonces, para esto Dios nos ha dado dos cosas, confesión y disciplina en la Biblia. Entonces, hoy aprendemos estos. Aquí, texto de hoy, sale muchísimos sitios. Tú oirás, Señor, tú oirás en el cielo. Aunque Salomón construyó templo en la tierra, él sabía muy bien, Dios, el Dios de los cielos, él
mora ¿en dónde? En los cielos, ¿no? ¿Sí o no ustedes? Es verdad, ¿no? Sí, también en la tierra, en el templo, pero es una sombra. Por eso él, sabiendo esto, Señor, tú estás en los cielos. Tú más mayor que todas las cosas. Pero yo he construido este templo para que tú pongas tu nombre aquí, como tu morada. Él explicando, cuando Israel cometió ese error, pecado, ellos se arrepintieron y volvieron a ti, si con todo corazón, si orar a ti, por favor, perdona sus pecados. Recupera, por favor, a ellos. Como antes. Esa es su oración aquí. Entonces, los cristianos también en nuestra vida, a veces, nosotros, aunque no queremos cometer pecado, a veces caemos en la tentación. A veces nuestro corazón está poco lejos de Dios. Andamos como mundano. Pero cuando nosotros nos da cuenta de nuestra situación, nuestro error, tenemos que volver a Dios con todo corazón. Tenemos que confesar nuestro error. Señor, por favor, perdonarme. Recupérame. Danos tu misericordia más para que yo recupere. Yo quiero andar como tu hijo, verdaderos. Así orando, hay que volver a Dios, ¿no? Por eso Salomón oró por su pueblo. Entonces, pensando este tema, hoy vamos a aprender. Primero, Dios, ¿por qué nos salvó? ¿Por qué? ¿Para qué? Ese tema primero. Segundo, ¿qué es confesión? Tercero, ¿qué es disciplina? ¿Por qué? ¿Qué tipo de disciplina en la Biblia? ¿Cómo podemos recuperar, como antes, con Dios? Este tema hoy vamos a aprender. San Juan, capítulo 5. San Juan, capítulo 5. Versículo 24. San Juan, capítulo 5, versículo 24. Ya primero pensamos nuestra posición, ¿vale? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí San Juan capítulo 5, Jesús, como yo domingo pasado expliqué, el día de reposo. Señor vino a este mundo para darnos a los pecadores, ¿qué? Reposo verdadero, salvación verdadera, ¿no? Uno, aunque guardar bien, sábado, el día de reposo, literalmente, carnalmente, en su corazón tiene pecado, está bajo de maldición, juicio de Dios, ¿él tendrá reposo verdadero en su corazón? No ustedes. Para enseñar la creación, Dios manda a Israel, guardarás el día de reposo, ¿no? Porque Dios 6 días trabajó, séptimo día reposó, ¿no? También Dios sacó a Israel de Egipto, quien era esclavo, ¿no? Les ha dado al pueblo de Israel, a ellos, la libertad, gozo verdadero. Por eso Dios mandó, guarda el día de reposo. Por eso el día de reposo, una señal, un pacto importante con Israel. Cuando esté la tierra, hasta final. Explicando estos, Jesús dijo, mi Padre trabaja hasta ahora, por eso yo trabajo. Diciendo estos, uno honra a hijo de Dios, puede honrar a Padre. No honra a su hijo, no
honrará a su padre. Padre, salva, levanta almas muertos. Igual que esto, hijo también levanta, da vida a los muertos. Tiene mismo poder, misma dignidad, porque hijo es Dios también. Entonces, explican de esto todo. Aquí dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra. El Señor dice, mi palabra. Y creer al que me envió, tiene vida eterna. Ahora tiene vida eterna. No vendrá condenación. No vendrá, nunca más condenación. ¿Por qué? Jesús fue condenado por nosotros todos, ¿no? No vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. Ya está, ya ha pasado. Por eso, los salvos, quien cree en el Señor correctamente, su obra correctamente, tiene vida eterna, ellos son hijo de Dios para siempre. Hijo de Dios, heredero de Dios. Por eso, el que cree en el Señor, su nombre, San Juan capítulo 1, versículo 12, explicado, le dio potestad. ¿Qué? Fuese hecho hijo de Dios, ¿no? Hijo de Dios. Eso, plan de Dios. Ustedes, esa palabra, hijo de Dios, los hombres, muy difícil para entender bien. Por ejemplo, el testigo de Jehová está poco confundido. Hijo de Dios, entonces Dios Padre, el más alto su posición, hijo poco menos. Primero existe Padre, después Hijo, así piensa. No sabe concepto de hijo en la Biblia. Por ejemplo, Isaías capítulo 9, versículo 6. Dará un hijo, pero eres Dios eterno, Dios poderoso, Padre eterno, así explicado. Siendo hijo, a la vez Padre eterno, ¿no? Con nuestro idioma poco difícil, pero hay que saber la Biblia cómo enseña palabra, cada palabra concepto, ¿no? Para evitar error, ¿no? Antes de fundación del mundo, Dios había un plan especial. Eso explicado Efesios detalladamente. Vamos a ver, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 1 al 3. Versículo 3 al 5, perdón. Versículo 3 al 5. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. Eso plan de Dios antes de fundación del mundo. Aquí explicado una parte. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares, ¿dónde? Celestiales, en Cristo. Aquí sale muchísima proposición en, eso es importante, en Cristo, en Él, en Cristo. Versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, que está en Cristo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, aquí sale la palabra hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Si ustedes entendieran este 3 versículos bien, podría evitar muchísimo error para llevar la vida cristiana, para entender bien la Biblia. Aquí dice, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Y, versículo 4 explica, según nos escogió en Él, en Cristo nos escogió. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Ya, míreme. Yo a veces explicaba, teoría de la predestinación tiene error, ¿no? Dios nunca predestinó a alguno ir al cielo, ir al infierno. Pero en la Biblia sale
predestinación. Pero sentido poco diferente. Él sabe todo. Él sabe quién se salvaría, quién iría al infierno, quién creía al Señor, quién no creería en el Señor. Sí, verdad. Pero Él, para todo el mundo, había preparado una manera de la salvación. ¿Qué es? Jesucristo. Cualquier persona, aunque es malo, muy malo, sinceramente, él, arrepintiéndose, creen en el Señor, será salvo. Para nosotros, Él había preparado Cristo. Entonces, cuando nosotros creemos en el Señor, nosotros estamos en el Señor, entramos en el Señor. Es decir, nos unimos con el Señor. Tenemos mismo destino, misma bendición, todo sea unido con el Señor. Entonces el Señor había sabido quién recibirá la salvación antes de la fundación del mundo. Él había preparado Cristo. Por eso, cuando nosotros creemos en el Señor, entramos en el Señor. Y, segundo plan, en el Señor, Dios nos cría, nos corrige, nos guía, nos da alimento especial, para que nosotros crezcamos, nuestra alma, nuestra fe, crezca bien. ¿Para qué? Hasta que lleguemos nosotros a Cristo. Ustedes somos como un hombre, una mujer, ya. Persona, cada uno, ya, una persona. Pero el Señor nos ha dado la vida de Dios, la vida de Cristo. ¿Para qué? El Señor quiere que nosotros andemos como Cristo, nosotros seamos como Cristo. No solo nuestro nombre, somos cristianos, no. Sinceramente, Dios quiere que nosotros sinceramente seamos como Cristo en este mundo. Porque nos ha dado misma vida como Cristo. ¿Entendido mi palabra? No solo perdonó nuestros pecados, nos ha dado la vida de Dios, Espíritu de Cristo. ¿Para qué? Es una simiente, semilla, para que nosotros seamos como Cristo. Vivamos como Cristo, porque tenemos misma vida con Cristo. Por eso, cuando Dios creó a los hombres a su imagen, por eso Génesis capítulo 1 dice, hagamos el hombre, ¿cómo? A nuestra imagen, a semejanza nuestra, así explicados. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, palabra singular, pero dice hagamos, usa palabra plural. Nosotros usamos, ¿no? Nosotros hagamos, así, ¿no? Plural, ¿no? Sujeto. Diciendo Dios, singular, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Nuestra. No es uno, plural. Entonces alguien dice, Dios dijo con ángeles. No, versículo 27, solo Dios indica el mismo. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios. Los ángeles no pueden entrar en esta palabra. Si él, sabiendo que algunos estarán equivocados, por eso él aquí explicado, siguiente versículo,
Eso, su imagen, solo imagen de Dios. Pero Dios dijo, hagamos al hombre, ¿vale? Hagamos. Eso es la Biblia de Trinidad. En la Biblia está lleno. Sí, Trinidad significa, tiene tres personas, pero son uno. Con nuestro cerebro, muy difícil para entender, pero así explicados. Usted sabe, Jesús, eres buen pastor, pero la Biblia dice, eres cordero. ¿Eso pueden entender ustedes? Para mí muy difícil. Siendo pastor, siendo cordero. Es cordero. Hebreo capítulo 2 explica, eres siendo Dios, también eres, tiene carne, hombre, así explicados. Isaías capítulo 9 explicado, eres padre, a la vez eres hijo nacido. Pero mucha gente solo poner énfasis solo una parte. Por eso, iglesia primitiva, muchísima gente creían así. Jesús, eres Dios, entonces Él no puede llevar carne. Así enseñaba. No, Jesús no tenía carne, no puede morir por nosotros. También otra parte, muchísimo. Jesús siendo carne, teniendo carne, hombre, ¿cómo puede llevar, cómo puede ser Dios? Solo eres hombre. Espíritu de Dios entró un momento y al final salió. Jesús no fuese Dios, no puede salvar a nosotros. Dios, desde el principio, creó a los hombres a su imagen, imagen de Dios. Pero por pecado nosotros perdimos estos. Romanos capítulo 3, versículo 23, por eso he explicado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso no podemos negar su gloria. Entonces, ¿qué es el plan de Dios? A través de Jesús. Primero los salva y después, cuando nosotros permanecemos en Cristo, creciendo en Cristo, en amor de Cristo, en la iglesia con su palabra, seamos como Cristo. Ustedes, nosotros siendo hijos de Dios, ¿hasta cuándo vivamos en el pecado? ¿Dios quiere estos? No ustedes. ¿Hasta cuándo ustedes quieren vivir como mundanos? Teniendo la vida de Dios, toda promesa de Dios. No somos mundanos. Siendo hijos de Dios no podemos vivir como hijos de diablo, no podemos. Porque Dios nos ha dado simiente de Dios, la vida de Dios, ¿verdad? Cuando ustedes se den cuenta de estos, serán sorprendidos muchísimo. Plan de Dios. Entonces, la Biblia, ¿qué nos enseña? Dios, antes de fundación del mundo, había preparado un plan de salvación. ¿Qué es salvación? ¿Solo salvar del pecado? No. ¿Del juicio? No. Después salvar del pecado, juicio, estando con nosotros, poniendo nosotros en Cristo, nos cría, para que nosotros seamos como Cristo, nuestra vida, nuestro corazón, nuestro espíritu. Así crecer. Romanos, capítulo 8, aquí también explicados. Romanos, capítulo 8, versículo 28-29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, salvos, otro nombre, llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, como Cristo. ¿Qué es imagen de Cristo? Efesios capítulo 1
versículo 4 y 5 he explicado, Dios quiere que nosotros seamos sin mancha, sin arruga, santo perfecto ante Dios, como Jesús, ¿no? Para que nosotros entremos su gloria, recibamos su gloria, ¿no? Entonces, aunque no podemos ser como Dios, ¿no?, todopoderoso, pero su personalidad, su carácter, hay que como parecerse a Padre, a Cristo. Nuestra carácter, nuestra personalidad, nuestra moralidad, nuestra vida, hay que ser, ¿qué? Como hijo de Dios, Cristo. Iglesia Galacia, los Gálatas vivían en error. Por eso Pablo dijo, yo vuelvo a sufrir dolor de parto. ¿Para qué? Fueseis ¿qué? Imagen de Cristo, Hijo de Dios, ¿no? Ya vamos a ver. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Salvo en su corazón mora Cristo. Pero aquí Pablo dijo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aunque salvo, no se parece a Cristo, su vida. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Yo vuelvo a sufrir dolores de parto. Ustedes, la Biblia su enseña muy clara. Todo aquel que hace el pecado, ¿qué? El pecado es de diablo. Diciendo soy salvo, soy hijo de Dios, pero vive en pecado. Vive como antes igual, antes de la salvación, dice, igual. ¿Eso puede ser? Es imposible, la Biblia dice. Imposible, ustedes. Ha entrado en su corazón la vida de Dios, simiente de Dios, poder de Dios. ¿Cómo podría vivir como antes, igual que antes, pecador? Es imposible. Por eso la Biblia nos enseña, en otro tiempo, nosotros éramos tinieblas, vivíamos como ellos, pero ahora, palabra sale muchísimo, comparando dos, en otro tiempo. Ahora, en otro tiempo, ahora, sí, ahora hijo de luz, Efesios capítulo 5, ¿no? Hijo de Dios. Hijo de Dios solo viene a iglesia, volver a casa. No, sinceramente hijo de Dios, tiene vida de Dios. Pero a veces he visto, alguno dice, yo he entendido, evangelio, Jesús que hizo por mí, pero su vida, volver como antes, vive como antes. Viviendo en pecado, no tiene remordimiento en su corazón. ¿Cómo puede ser esto? Eso vuelve a matar a Jesús en la cruz. Los salvos no pueden vivir así, ¿no? Ustedes, cuando nosotros cometemos pecado, hay que saber estos. Sus almas, sus corazones, va a suciarse. Aunque nosotros con nuestros ojos no podemos ver, pero suciarse. Por ejemplo, un hombre se ha unido con la ramera, mala persona,
La Biblia dice, se ha unido. Él también misma persona, así explica. Total suciado su vida, así. Pero muchos, pecado acostumbrado. Eso es nuestra cultura. Muchos viven así. Sí, muchos mundanos viven así. Pero salvo verdadero no puede vivir así. Sí, aunque somos salvos, débiles. Por eso a veces sí podemos caer en el pecado, pero tenemos que levantarnos. Oveja se cae en polvo, se levanta, pero cerdo se disfruta, ¿no? Es diferente carácter tiene. Entonces, primero tenemos que saber ustedes, ¿por qué Dios nos salvó, nos ha salvado? ¿Solo para sacar del infierno? No ustedes, para que nosotros seamos Cristo, realmente, literalmente, sinceramente, como Cristo. Sí, ¿verdad? Por eso nosotros heredamos su reino, su gloria. ¿Eso correcto, no? ¿Sí o no ustedes? Viviendo estar lejos de Dios, según su manera, según su carne, deseo de carne, cosas vanas, soy hijo de Dios. Por eso yo entraría al reino de Dios. No es correcto esto. Sí, a veces caímos, pero nos levantamos, porque somos hijos de Dios. Entonces, no podemos vivir en pecado. La Biblia, sinceramente, nos enseña, sed perfecto. ¿Por qué? Yo soy tu Padre, así. San Mateo capítulo 5, versículo 48, Dios explicando su carácter. Sed perfectos, así explicados. Primero Pedro capítulo 1, versículo 14, sed santos, porque yo soy santo. ¿Por qué nos manda así? Sí, podemos. Israel antes estaba en Egipto, Dios nunca mandó así, Israel, sed perfectos, sed santos, pero después sacar de Egipto, después dar libertad. En el desierto, Señor mandó a ellos, sed santo. Yo soy santo. Eso es el libro de Levítico, tema. Después sacar de Egipto. Ahora a nosotros también. ¿A nosotros qué? A los salvos, solo a los salvos. Sed santo. Sed perfecto, porque yo soy perfecto, santo. Ustedes piensan, uy, pastor, siendo una persona, ¿cómo podría ser santo, perfecto? Imposible. ¿Así ustedes pensarán así? Pueden ustedes, en Cristo. Génesis capítulo 17, versículo 1, Dios a Abraham dijo, sed perfecto. Él tenía 99 años de edad, 99. Él andando mucho tiempo con Dios. Antes de llegar a 100 años, Dios le dijo, sed perfecto. Sí. A nosotros también. Por eso Dios nos ha dado la iglesia, cuerpo del Señor, siervo del Señor. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 12-13. Efesios capítulo 4, versículo 12-13. Aquí sale propuesto de iglesia, también propuesto de los servidores de la iglesia, porque Dios nos ha dado aquí, a fin de perfeccionar a los santos, a los salvos nosotros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo del Cristo, cuerpo de Cristo, hasta que todos los salvos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es el plan de Dios. Efesios capítulo 1, Dios, para salvarnos, había planeado Cristo. Cuando nosotros creyendo Cristo, entramos en Cristo. También en Cristo, en su amor, sin mancha, nosotros crezcamos. Hasta que lleguemos a un varón perfecto. También esa palabra indica iglesia, pero cada una también. Eso es el plan de Dios. Por eso, capítulo 5 sale, Dios, cuando nosotros cometemos error, con su palabra, con agua, nos limpia. ¿Vale? Nos limpia. Sí, Dios sabe, nosotros tendremos error. Caigamos a veces en tentación, pero Dios nos limpia, nos corrige, dando ánimo para que nosotros lleguemos a un varón perfecto. Así nos guía, como los padres crían a sus hijos. ¿Sí? ¿Sí o no ustedes? Ya un hijo nacido, bebé, no puede comer solo, no puede beber solo, no puede andar. Entonces, ¿a dónde sirve ese niño? ¿Vamos a tirar así? Los padres tienen esperanza, ahora pequeño, ¿no? Pero pasando tiempo, mi hijo, mi hija, crecerá así. Un día podría andar solo, un día podría comer solo, un día podría estudiar solo, un día así hará estos. Los padres tienen esa esperanza, ¿no? Por eso todo padres tiene esperanza. Su hijo un día será así, tendrá esa capacidad, será un buen hombre, una buena mujer. Los padres tienen esa esperanza, por eso cría a sus hijos, ¿no? Dios también, ustedes. Solo somos salvos entonces, desde ahora andamos como queramos, no pasa nada, solo hijo de Dios yo soy ya. ¿Así? No ustedes, Dios no quiere estos. Tenemos que ser como Cristo. Es el plan de Dios. Pero ¿por qué los creyentes a veces están lejos de Dios? ¿Por qué cristianos a veces mucho tiempo viven pecados? ¿Por qué? Hoy en día los creyentes no tienen en su corazón, no sé palabra es correcta o no, no tiene como severidad del pecado. ¿Puede ser? Pecado es muy grave. ¿Gravedad puede ser? Yo cometí ese error, yo vivo en pecado, tendré gran problema. Yo perderé muchísimas cosas. También desagradecer muchísimo a Dios. Vendrá muchísima maldición, dolor. No piensan en este tema. Cometiendo pecado, Señor, lo siento. Tú has perdonado este pecado, ¿no? Gracias. Así. La vida cristiana, muy, no sé palabra correcta, superficial. ¿No? ¿Superficial puede ser? Superficial. No hay profundidad. No medita palabra profundamente. No lleva la vida cristiana con todo corazón. ¿Cometer pecado? ¿Vale? He cometido pecado. ¿Tiempo de orar? ¿Vale? Yo voy a orar. ¿Tiempo de culto? ¿Vale? Yo voy a iglesia, participar del culto. Es el problema. Pecado es el veneno. Mata a nosotros y destruye toda nuestra vida. Porque en este mundo así, lleno de dolor, sudor, sufrimientos. Porque así tenemos que vivir trabajando, doliendo, en enfermedad.
Todos. Por pecado, ¿no? Pero creyente sabiendo, quiere disfrutar de pecados. Yo perdono pecados, no tendré problema. Así. No ustedes. Aunque somos hijos de Dios, andamos en el pecado, perderemos muchísimas cosas, bendiciones. Muchísimas. Proverbios, capítulo 14. Proverbios, capítulo 14, versículo 9. Versículo 9. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Proverbios, capítulo 14. 9. Los necios. ¿Quién es necio? Se mofan del pecado. Piensan, cosa ligera. No pasa nada así. Mas entre los rectos hay buena voluntad. Versículo 16, 14, 16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. No tendré problema, confiado así. Pero Dios no se ha burlado de ustedes. El sabio teme y se aparta del mal. Eso es sabio. Nuestra época, hoy en día, muchísimos creyentes, así anda, así vive. Cometer pecado, lo siento Dios, cometer pecado, lo siento Dios, por eso su vida no tiene poder. No puede cambiar otra persona, mundanos, influenciado por mundanos, por eso vive como mundanos. Cristiano, salvo verdaderos, luz del mundo, sal de la tierra, puede cambiar al mundo, pero creyentes, influenciados por el mundo, sigue al mundo. ¿Qué pasa estos? En el Antiguo Testamento los creyentes, si cometieron pecado, ustedes saben cómo hicieron. Ellos primero rasgaron sus vestiduras para mostrar su corazón así. Señor, yo he hecho así, yo he comido así, porque tenía dolor, tenía corazón doloroso, ¿no? Rasgar sus vestiduras y se vistió, ¿qué? Ceniza, ¿no? Ayunaron para mostrar, Señor, yo me arrepiento sinceramente. Perdonarme, por favor, Señor. No para ser hijo de Dios. Ya hijo de Dios, creyente. Pero desagradeció a su Padre. Desagradeció a Dios. Por eso, por estos, quiere arrepentirse total, ¿no? Porque temían el pecado. Por eso se apartaron del mal, pero a veces sí podría caer, pero con todo corazón se arrepintieron. Pero creyentes, a veces tiene error. Mi pecado perdona a todos. No necesita confesar. Sí, a veces sí. ¿Vale, Señor? Lo siento. Por eso siempre repetir mismas cosas. ¿Por qué repetir mismas cosas? Significa no se ha arrepentido sinceramente de todo corazón. Por eso repetir. David, rey David cometió gran pecado. Más pero que el rey Saúl. Pero Saúl Dios le rechazó, ¿no? Pero David ha aceptado a Dios. Dios recuperó a David. ¿Por qué? David, después de conocer su pecado, él, con todo corazón, se arrepintió. Es correcto. Por eso Dios le recuperó, ¿no? Adán, después de cometer pecado, él, cuando Dios andaba en el huerto, él, ¿saben de esto?
se huyó, pero detrás del árbol, él dijo a Dios. ¿Por qué escondido? ¿Por qué? Estaba desnudo, Señor. Estaba desnudo. Hay que confesar su vergüenza. Por eso Dios al final, ¿qué? ¿Vistió qué? Túnica de pieles, ¿no? Cuando uno sinceramente confesar, reconocer su error, también volverá a Dios con todo corazón. En este momento Dios recupera su vida, ¿no? Usted sabe, general Naamán de Siria, ¿no? Segunda Reyes, capítulo 5. Él era, ¿quién? Leproso, ¿no? Leproso. No querían estar ante los hombres porque por su vergüenza, por su piel, su cuerpo. Por eso cuando viene alguna persona, cubriendo su cuerpo con ropa, con algo, escapa. Pero ese hombre general, para curarse, ¿qué debía hacer? Hay que quitar su ropa ante Dios para entrar el río Jordán. Hay que revelar, hay que mostrar toda su vergüenza ante Dios. Por Dios le curó, le salvó, ¿no? Segunda Reyes, capítulo 5, ¿no? Nosotros también, ustedes. Sí, aunque yo de Dios, pero a veces cometemos error, pero para recuperar la relación con Dios, sinceramente, arrepintiéndonos, hay que confesar nuestro pecado. Eso, confesión en la Biblia. Vamos a pensar un poco, ¿qué es pecado, por ejemplo? Los creyentes, si no cometiesen fornicación, no matan a otra persona, yo vivo bien, yo no tengo mucho problema, así piensa. El pecado de la Biblia, primero, infringir el mandamiento, violar, quebrantar su mandamiento. Eso, pecado. Por ejemplo, Oseas, capítulo 6. Daniel, Oseas. Ezequiel, Daniel, Oseas, así. Oseas, capítulo 6, versículo 7. Oseas capítulo 6, versículo 7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Eso es pecado. Traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí, como Adán. Dios mandó a Adán, no comerás. Es un pacto, mandamiento. Él quebrantó, ¿no? Usted sabe, Señor manda a los creyentes cómo debe vivir. Hay muchísimas cosas. Pero no cumpliendo su palabra, no sabiendo de su palabra, andando como quiera, yo no tengo error. Yo no he cometido fornicación, yo ni maté a alguna persona, por eso yo no tengo culpa. Así piensa. San Mateo, capítulo 28, versículo 20. San Mateo. San Mateo capítulo 28, versículo 20, eso mandó a los creyentes. Los discípulos, hay que hacer así, predican de evangelio, y versículo 20, enseñándoles, a los salvos hay que enseñar, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
los predicadores, primero hay que predicar sobre salvación, y después hay que enseñar que Señor enseñó. Toda la cosa que el Señor le enseñó, hay que enseñar. Por eso yo también enseño siempre la Biblia, después de la salvación, cómo tenemos que vivir esto así, ¿no? Enseñándoles a los salvos que guarden todas las cosas que os he mandado. Amaos a los unos otros. Por ejemplo, el Señor dijo, ¿no? Mandó, ¿no? Permanece en mí. Orad así. Hay muchísima palabra, nos ha enseñado. Entonces, ustedes, desecen por favor su pensamiento. Yo no he cometido pecado grave desde el punto de vista de los mundanos hombres. Fornicación, homicidio, idolatría, algún pecado. Entonces, yo no he hecho estos, soy bueno. Sí, yo tengo error poco, pero no mucho. No piensen así ustedes. Creyente, hay que andar, vivir según, conforme palabra de Dios. Deseo de Espíritu Santo, ¿no? Viviendo según deseo de carne, para satisfacer solo su carne. Yo vivo bien, no podría ser así. ¿Qué es pecado? Vivir según su deseo de carne. Eso es pecado. Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16-17. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Si nosotros andamos según deseo de la carne, ahora nosotros cometemos pecados, ¿no? Ustedes, ¿qué es deseo de la carne? Solo quiere vivir según su plan, según su ideal, según su deseo. No importa el plan de Dios, voluntad de Dios. Solo para satisfacer su deseo de carne en este mundo. Eso es deseo de la carne. Uno vive así, si al final cometerá pecado. Por ese versículo 19, por ejemplo, uno vive según deseo de carne, vivir así. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican, viven así prácticamente, repitiendo continuamente, a propósito, esa persona no heredarán el reino de Dios. No era salvo, no es salvo, así dice. Siendo salvos, ¿cómo puede vivir o continuar en el adulterio, en la fornicación, en la lascivia, orgía, idolatría, ¿no? Ya suficiente hemos vivido antes así.
todo el mundo, nosotros. Pero ya somos llamados de este pecado, ¿no? ¿Para qué? Para que heredemos su reino, su gloria eterna. Por eso hay que apartarnos del pecado del mal. Eso es cristiano, ¿no? Ustedes, vivan por favor como cristianos. No solo en la iglesia, en su casa, en su trabajo, en la calle, por la calle, todo sitio, en su escuela, todo, porque somos hijos de Dios, no solo en la iglesia. También nosotros no andamos, no hacemos con la fe, eso también la Biblia dice fe, es para los salvos. Dice, no hacemos la voluntad de Dios con la fe, eso también pecado. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 23. Versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es para creer también estos. Entonces ustedes, ya, salvos, hijos de Dios, para que Dios nos llamó, para que nosotros seamos como Cristo, sin mancha en nuestra vida. Ustedes saben, yo tengo preocupación para ustedes siempre. ¿Qué? Primero, hoy en día muchos no tienen fidelidad conyugal, y también hay muchísimos sitios. Por eso destruida familia, hogares. Por eso mucho sufrido no puede llevar la vida cristiana correctamente. Viviendo en pecado, no moralmente, en pecado, ¿cómo puede guardar su vida cristiana? Puede ser un cristiano, vive con pecado como... Este mundo hay muchísima familia, hogares, por infidelidad destruidas. Matrimonio, hombre, mujeres, cada uno hay que guardar bien su fidelidad. Jóvenes, antes de casarse, hay que guardar bien, por favor. ¿Para qué? Para sí mismos. El mundo, todo el mundo vive como quiera, ya, se conoce y después separar o conocer a otro. ¿Parece bien ustedes? Al final comerá su fruto, sí, ¿verdad? Eso es ley de la naturaleza, también ley de Dios. Come al final su fruto, dolor, amargura. Nosotros no podemos vivir así. Somos hijos de Dios. Por eso los padres hay que enseñar bien a sus hijos para que ellos guarden bien su vida con palabra. Eso es muy importante. Ustedes, viviendo pecado, no pueden recibir bendición en la tierra también. Entonces, yo a veces leyendo la Biblia, ayer también leyendo, yo di gracias a Dios porque, aunque somos débiles, Dios nos ha dado oportunidad, tiempo, muchísimo, para que recuperemos nuestra vida, ¿no? Podemos confesar nuestro error. Padre, no siento, yo he hecho estos. No siento. Yo no quiero volver a cometer estos. Ayúdame, por favor. Yo soy débil. Yo no quiero volver así. Por eso en la Biblia nos enseña, cuando nosotros nos cometemos error,
al instante, inmediatamente hay que arrepentirse. Cometiendo pecado, sin conciencia anda, una semana después, una semana antes yo hice mala cosa. No sé, inmediatamente. ¿Cuándo ustedes se limpian sus dientes? ¿Cuándo? Después comer un día, ¿no? Un día después, ¿no? ¿Así? Una hora después. Yo les recomiendo a ustedes 3 minutos antes. ¿Vale? Después comer. Hay que limpiarse dientes 3 minutos antes. Si no, sus dientes poco a poco ensuciarse. ¿Puede ser palabra? Ensuciarse. Mejor 3 minutos antes. Los dentistas dicen así generalmente. Es bueno. Porque dice 3, 3, 3. 3 veces al día. ¿Vale? Dicen dentistas. 13 minutos antes, después comer. Después comer. Después comer. Dentro de 3 minutos. Así, ¿no? Y 13 minutos. Solo 1, 2 veces. Ya está. Eso no. 3 minutos. Por eso generalmente dice 3, 3, 3. Los dentistas. Inmediatamente tenemos que arrepentirnos, porque si no, sus corazones poco a poco endurecerán, poco a poco, se endurecerán. Sí, ¿verdad? Perder gusto de la palabra, perder gusto de reunión de los hermanos. Ay, yo no quiero ir, porque su corazón hay tinieblas, miedo, ¿no? Incomodidad, porque hay luz entre hermanos. En la palabra hay luz, no quiere acercarse. Poco a poco, así, endurecerse. Al final, su vida cristiana devorada por diablo, al final. Por eso, inmediatamente hay que, ¿qué? Confesar, solucionar sus errores. Eso es correcto. Por eso la Biblia nos enseña 2 tipos de arrepentimiento. Primero, una vez en su vida, para recibir salvación, siendo pecador, hay que volver ante juez justo, Dios, para hacer perdonados sus pecados, Y después, siendo hijo de Dios, cuando cometías error, cada momento, al instante, inmediatamente, cuando cometías error, hay que acercarse, salir ante Dios. ¿Qué? Confesar su error. Papá, no siento, yo he hecho esto, pero no quiero volver este pecado. Ya. ¿Entendido mi palabra, no? Por eso, para los salvos, la Biblia manda muchísimas veces, muchísimos sitios, arrepentíos. Arrepentíos, así. Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Señor dijo a la iglesia en Efeso, a los salvos, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Tú antes eras bueno, fiel, andaba muy bien, pero ¿de dónde has caído? Reprendiendo a él, un creyente, también iglesia, el Señor dijo, arrepiéntete, haz las primeras obras. Cuando recibimos salvación, nosotros teníamos en nuestro corazón, ¿qué? Agradecimiento, Señor, ¿no? Alegría, gozo, esperanza. Yo soy vil pecador, pero yo puedo ir al cielo.
Mi pecado todo, Señor, tú has quitado. Murió por mí. Gracias, Señor. Soy feliz. Soy feliz. Soy pobre, pero no pasa nada. No tengo nada en este mundo, no pasa nada. Soy tu hijo. Soy feliz. Yo solo quiero agradecer a ti. Quiero vivir a ti, predicando el evangelio, según tu palabra. Así lo salvo todo, empieza su vida así. ¿Sí o no? ¿Sí? Claro, lo salvas. Pero, ¿dónde está ese gozo? Esa fuerza. Ese ánimo. Porque su corazón ha sido cambiado. No tiene ánimo ni fuerza. Estoy cansado. Hoy tengo mucho problema. ¿Cómo solucionar? Hoy no quiero vivir más. ¿Por qué solo yo? Proverbios, capítulo 19, versículo 12, explicados. Los hombres. Él mismo ha hecho mala cosa y se queja a Dios. Ustedes, Dios ha preparado para nosotros todas las cosas. Solo nosotros permanecemos en Él. Andemos correctamente en Él. Todo. Entonces, por favor, cada uno, para recuperar su vida, quiere andar correctamente con el Señor. Cuando comete ese error, inmediatamente hay que confesar ante el Señor. Señor, los recupera, los limpia. Efesios capítulo 5, leyendo yo di a Dios gracias, Señor. Cuando yo tenga error, tú me limpia. Gracias. También aquí, Apocalipsis capítulo 2, última parte explicado, nos da tiempo, oportunidad para que nosotros nos arrepentamos. Toda la Biblia nos enseña estos, pero los creyentes no quieren acercarse a Dios, por eso tiene problema. Continúa. Ustedes hay que volver a Dios inmediatamente con corazón. Primero Juan, capítulo 1. Primero Juan, capítulo 1. Versículo 9. Primero Juan, la última parte, Primero Juan, última parte de la Biblia, antes de Apocalipsis, versículo 9, capítulo 1, versículo 9. Vamos a leer juntos. Si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso aquí explicado, recuperación. Nuestra vida cristiana. Somos hijos de Dios, pero no somos perfectos. A veces podemos caer en la tentación. En este momento tenemos que confesar nuestros pecados. Dios, eres fiel justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos, ¿qué significa? Perdonando nuestros pecados, limpiando nuestro pecado. Recupera nuestra vida cristiana. Nos da ánimo, consolación, ánimo, hijo. Levántate así. Por eso, gozo, alegría, esperanza, todo recuperado. Así tenemos que andar. Pero Dios nos reprende o nos da corrección, pero no quiere escuchar, no quiere corregir su vida, habrá disciplina. Ese tema, otro tema. ¿Vale? Por eso hoy tema, que la vida cristiana normal, que yo hoy de tema. Confesión y disciplina. Tiene carne, por eso, aunque no queremos, cometemos error, caer en tentación, ¿no? En este momento hay que confesar, Señor, lo siento. Así, limpiándose, hay que crecer, ¿no? Poco a poco en nuestra vida, ¿no? Hay que cambiar nuestra vida poco a poco.
pero a propósito. Cometer pecado, habrá disciplina. ¿Otra palabra? Castigo, ¿no? En casa también usted castiga a su hijo, ¿no? ¿Con qué cosa? ¿Con vara, o con palo, con qué cosa? Palo es para matar, pero para corregir con vara, ¿no? Su hijo. Corrección. Todos nosotros tenemos error, por eso a veces tenemos disciplina. Yo también, todo. Porque somos imperfectos. Pero sabemos, Dios nos castiga para que nosotros seamos perfectos, para corregir, ¿no? Por su amor. Pero algunos no quieren volver a Dios, no quieren desechar su pecado. Habrá más castigo, disciplina. Ya nosotros ya por la mañana leemos siempre que Proverbios, ¿no? Hoy el día 9. ¿Qué sale hoy? Vamos a ver, capítulo 9, un versículo. Proverbios. No sean como esa persona ustedes. Aquí, capítulo 9, versículos 7 al 9. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que le prende al impío se atrae mancha. No le prendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Algunos, un hijo rebelde no quiere escuchar consejo de su padre, consejo de la Biblia, ¿no? En el caso, ¿qué hace? Aquí dice, no aprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Cuando nosotros le damos consejo a los sabios, hijo obediente, ellos amarán más a lo que le dan consejo. Si no, ¿por qué me aborrece así pensando? No quiere estar juntos. Le aborrece a lo que le da consejo. Eso es escarnecedor, burlador. No sean así ustedes, porque tiene corazón arrogante. ¿No? Capítulo 15, por ejemplo. Proverbios capítulo 15, versículo 12. El escarnecedor no ama al que le prende, ni se junta con los sabios. El escarnecedor no ama al que le prende. No quiere escuchar la reprensión de sus padres, de otros. Por eso hoy en día hay problema muchísimo, educación, ¿no? Niños anda como quiera, los profesores, no pasa nada según tu deseo. Pero niños crece como quiera, así. No quiere escuchar. Es su problema. Ni se junta con los sabios. Ay, siempre él me le prende. Yo no quiero estar con él. No quiero. Así. Pero los sabios quieren estar con los sabios. Ustedes, cuando nosotros, hay que saber esto, cuando nosotros tenemos dolor, en este momento podemos aprender muchas cosas. Más dolor, podemos aprender más. Tiempo de dolor, eso es tiempo de aprender. Porque me falta algo en este momento, yo tengo dolor, algo, ¿no?
Por eso alguno le guía a ustedes, le da un consejo, acéptalo por favor, con agradecimiento, porque ustedes pueden crecer, puede corregir su vida. Nosotros, ¿por qué leemos la Biblia? ¿Solo para leer? No. Conociendo mi error. Alguna cosa, malas cosas, para desechar, quitar de mi vida. ¿No? La Biblia nos aconseja, nos da consejo la Biblia. Entonces, en su casa también, hijos, aunque tiene edad, hay que obedecer a su padre. Sí, tiene edad, es decir, puede decir por solo ya, sí, nosotros le respetamos, pero hay que escuchar sus palabras, sus padres. Capítulo 13. Proverbios, capítulo 13. Versículo 1. Proverbios, capítulo 13, versículo 1. Hijo sabio, recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Hijo sabio, hay hijo necio, pero aquí hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Nuestros hijos, tenemos que criar así como hijo sabio. Uno recibe el consejo de su padre, consejo de la Biblia, él tendrá sabiduría, esa persona. Corregirá su vida, puede crecer correctamente. Entonces, ustedes, uno no quiere recibir consejo del Señor, habrá más castigo, ¿no? También sale mucho, pero primero vamos a pensar, ¿qué tipo de castigo en la Biblia? Job, vamos a ver. Job, capítulo 33. Capítulo 33, versículo 19. Primer tipo de disciplina, ¿qué aquí sale? Job, capítulo 33, versículo 19, también sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos. Enfermedad, accidente, enfermedad, dolor, su cuerpo. Por eso sobre su cama es castigado, ¿no? Por eso Rey David también, él confesó varias veces por dolor de su cuerpo, su pecado, confesó. Salmo. Nosotros castigamos a nuestros hijos, ellos tendrán dolor, ¿no? Da dolor, cuerpo. Eso, primer tipo de castigo. Segundo, nuestra como buena reputación o nuestra fama, nuestra como, puede ser, fama, buena reputación, va a desaparecer. Tendrá mala fama. Perderá muchas sus cosas estos. Es también un tipo de castigos. Salmo 39. Tercero, se levantarán muchos enemigos. Tendrá un problema, una relación humana. Habrá muchos conflictos entre los hombres. ¿No? Segunda Samuel, vamos a ver. Segunda Samuel, capítulo 7. Segunda Samuel, capítulo 7, versículo 14.
2 Samuel capítulo 7, versículo 14. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. A través de otra persona da dolor, sufrimientos. Habrá problema entre los hombres, relación humana. Salomón tenía muchísima culpa, por eso Dios levantó sus enemigos. Sale la Biblia, ¿no? Primera Reyes, capítulo 11. Yeah. Así Dios trabaja entre nuestra vida. ¿Y qué tipo de castigo? Cuarta, perder discernimiento. Puede ser discernimiento de la Biblia, palabra de Dios. Aunque escucha palabra, no entra palabra en su corazón. No da alegría, gozo. Aunque escucha palabra, no ha cambiado su corazón. Perder el poder de discernimiento. Proverbios explicados. Un tipo de castigos. Cristiano, siendo salvo, en su corazón no hay paz ni gozo. ¿Cómo podría vivir tranquilamente? Es castigo. Por eso, rey David, él después de cometer pecado, perdió ¿qué? Gozo de la salvación. Aunque castigado así, no quiere volver a Dios, Dios puede matar a esa persona, porque es su hijo. Siendo hijo, anda mal, él profanará el nombre de su padre, por eso Dios puede quitar su vida. Por eso, iglesia Corinto, murieron muchos por castigo, la Biblia explica así. ¿Sí, verdad, ustedes? 1 Corintios, capítulo 11. Versículo 28 al 30. Al 30. 1 Corintios. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, por castigo, muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, es decir, murieron por castigo. Iglesia Corinto. Pero algunos tienen enfermedad. Él castigado. No piensen así, ¿no? Por ejemplo, apóstol Pablo tenía enfermedad muy grave, ¿no? Pero por castigo, no. Para dar más poder de Dios. Si él fuese arrogante, soberbio, poder de Dios no puede permanecer en su vida. Por eso Dios le ha dado, ¿qué? Enfermedad. Pero por castigo habrá enfermedad, dolor, hasta la muerte también. Iglesia Pérgamos, en el Nuevo Testamento. Por castigo murieron algunos. Vamos a ver, Apocalipsis, capítulo 2. Capítulo 2. Iglesia Tiatira, capítulo 2. Versículo 21 al 23. Aquí he explicado varias cosas, 21 al 23. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Ya primero le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, su pecado. He aquí, yo la arrojo en cama. Aquí cama significa cama de enfermedad, ¿vale?
yo la arrojo enferma, y gran tribulación a los que con ella adulteran. Tribulación, palabra sale. Y si no se arrepienten de las obras de ella. Tercera, versículo 23. A sus hijos herirá de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. A sus hijos herirá de muerte. Cometieron pecado sus padres, pero Dios juzgó a su hijo. A veces así. Rey David cometió pecado. Dios mató a su hijo. Por su pecado, Rey David, hay que escaparse. Tenía muchísima vergüenza. También perdió su hijo. También sus hijos mataron unos a otros. Hay muchísima tribulación en su vida, ¿no? Porque Dios castigó así. A veces directamente nos castiga, pero a veces castiga a Dios a los objetos de nuestros amados. Así. Pero les viendo castigo, disciplina, no quiere arrepentirse, su castigo más grave, ¿no? Oseas capítulo 5. Versículo 11. Oseas capítulo 5, versículo 11 al 14. Efraín, otro nombre de Israel, ¿vale? Israel dividido, norte Israel, sur Judá, ¿no? Norte Israel, otro nombre de una nación, Efraín, ¿vale? Entonces, aquí Efraín es pecado quebrantado en juicio. ¿Por qué? Quiso andar en pos de vanidades, las cosas vanas del mundo, es decir, las palabras de los hombres, no palabras de Dios, vanidades. Yo pues seré como polilla. Primero, yo seré polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá, es decir, primero Dios castiga a sus posesiones, dice aquí, posesión, tendrá problema, sus riquezas. Y versículo 13, y verá Efraín su enfermedad, no quiere arrepentirse, su enfermedad, tendrá problemas su cuerpo, su salud, enfermedad. Y Judá su llaga, irá entonces Efraín a Asiria, y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Su salud tendrá problema. Tercer, no quiere arrepentirse, versículo 14, porque yo seré como león a Efraín. León significa matar a su vida, quitar su vida, ¿no? Y como cachorro de león a la casa de Judá, yo arrebataré y me iré, tomaré. No habrá quien liberte. Entonces, primero polilla, corcoma. Segundo, enfermedad. Tercero, león, matar. Así, poco a poco, así, más grave, ¿no? Si no quiere arrepentirse. Así. Ustedes, época de Jeremías, israelitas viviendo en pecado, no querían arrepentirse. Sale Jeremías en muchísimos sitios. No sean como israelitas. Velando, sed sobrios. Si aunque nos tenemos error, con todo corazón volvamos a Dios, Señor, nos acoge, recibe, los limpia. Hay que volver a Dios. Es importante ustedes. Último versículo, Hebreos capítulo 12. Eso capítulo de disciplina. Hebreos capítulo 12, ¿vale?
Hebreos capítulo 12. Tema, primera parte, todo sale disciplina. Hebreos capítulo 12, versículo 4. Versículo 4 al 8. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ya, aquí sale el tema de disciplina. Aún no habéis resistido hasta la sangre, es decir, ustedes, los creyentes en la historia, creyentes antepasados en la historia, en la fe, ellos resistieron hasta la sangre, hasta la muerte, el pecado. Luchar contra pecado. Así es vivieron. Pero algunos no vivían así, entonces había castigos. Por eso aquí dice, Dios dijo aquí, versículo 5, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Por favor, no menosprecies la disciplina de Dios. Tampoco desmayes, aunque tiene dolor. Dios me ama, por eso me disciplina. Hay que pensar así. Pero otros, aunque disciplinado, ha menospreciado la disciplina de Dios, eso no es bueno. Entonces aquí dice versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. No tiene disciplina, no es hijo de Dios, es bastardo, así la Biblia dice. Entonces, cuando Dios nos disciplina, piensen ustedes, Dios ahora me corrige, porque Él me ama. Tengo que cambiarme mi vida, tengo que desechar algo mala cosa de mi vida. Así nosotros arrepintiéndonos, volver a Dios, Señor, recupera nuestra vida. Ok, hermanos, ya, hoy he predicado el tema confesión y disciplina. Porque yo he predicado estos. Cristiano, en su vida tiene vida de Dios, poder de Dios, pero ¿por qué vive como mundanos? No tiene fuerza, no puede cambiar al mundo. ¿Por qué? Vive en pecado. Hay que recuperar su vida. ¿Cómo? Hay que confesar primero su pecado, inmediatamente, ¿no? Si no, habrá disciplina. Pero cuando hay disciplina, hay que pensar, Dios ahora me reprende algo, yo tengo que cambiarme mi vida. Hay que volver a Dios, hay que desechar estos. Así nosotros nos arrepentimos, Dios los recupera, nos dará más ánimo. Yo quiero que ustedes anden así. Ya, hoy hasta aquí. Ya, muchas gracias. Oremos juntos, terminemos. Señor, te damos gracias. Nosotros sabemos tu gran gracia, tu gran misericordia. Como 1 Juan capítulo 3, versículo 1 nos ha explicado, mira cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos hijos de Dios. Para salvarnos, para darnos la vida eterna. Señor, tú moriste en la cruz sufriendo. Lascado tu cuerpo, con ese amor, con ese sufrimiento, nos ha dado tu vida eterna. Señor, muchísimas gracias. También tú quieres que nosotros seamos semejanza de Dios. Señor,
no solo nosotros perdonamos nuestro pecado, sino también nosotros andamos en este mundo venciendo el pecado, porque somos tus hijos santificados. Señor, danos más tu palabra, tu poder, para que nosotros venzcamos toda la tentación, todo pecados. Queremos vivir agradeciendo a ti, pagando tu gran gracia. Danos más tu palabra, tu poder, tu amor, para que nosotros andemos como tu Hijo amado, Señor. Ayúdanos, por favor. Si en nuestra vida hay algún pecado, hay alguna mala cosa, Señor, danos fuerza para que desechemos esa mala cosa de nuestra vida. Señor, recupéranos, por favor, como antes, como el día de salvación, teniendo gozo, ánimo, queremos andar, con fuerza queremos andar en este mundo. Utilízanos preciosamente por tu evangelio. Guíanos, por favor, dejando todo en tu mano poderosa, en el nombre de Jesús. Amén.